Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estés viendo este vídeo. Hoy en Acierta y Gana, Resident Evil, Residente del Mal. ¿Eres experta o experta en el tema? Vamos a verlo, empezamos. Escondió una muestra del virus G en el colgante de su propia hija, pero no se lo dijo. La verdad es que fue una madre científica al 100%. Efectivamente, Janet Birkin, la científica que confió en el colgante de su hija para esconder el secreto más peligroso. Esta señora pasó por el entrenamiento de Delta Force y al final quedó atrapada en una mansión llena de zombies. ¿De quién estamos hablando? Tiempo. Efectivamente, estamos hablando de Jill Valentine, una de las supervivientes de la mansión de Resident Evil y maestra de sobrevivir a lo imposible. Cuando todos sus compañeros caen, él regresa siempre, por eso lo llaman Mr. Muerte, y la muerte lo mira y dice, oye, mejor me llevo a otro. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Hank, el agente más confiable de la saga y el único verdaderamente inmortal. Su papá es el villano más famoso de toda la saga. Él heredó su sangre, no su mal humor. Bueno, su mal humor la verdad que sí, un poco. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Jake Muller, el hijo del villano más icónico que al final resultó ser parte de la cura. Fue protegida durante todo el juego, Leon sudó la camiseta, los fans también, y al final el jugador perdió años de vida. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente fue Ashley Graham, la hija del presidente, que nos dio trabajo extra a Leon y a todos nosotros. Detrás de esas gafas oscuras esconde sus ojos verdes de gato, que le dejó el virus progenitor. Podría quitárselas, pero no lo hace. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Albert Wesker, un hombre que jamás dice la verdad, pero oye, qué bien vestido está, la verdad. Es uno de los 4 señores, tiene poderes magnéticos y odia con toda su alma a Miranda porque la ve como su carcelera. ¿De quién estamos hablando? Y efectivamente es Carl Heisenberg, el señor con martillo, metal y muchísimas ganas de liberarse. Este chico llegó a Raccoon City y en su primer día de trabajo lo único que recibió, y lo primero por cierto, fue bienvenido al equipo novato. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente, estamos hablando de Leon Kennedy, el policía que tuvo el peor primer día laboral de la historia. Él solo pretendía ayudar a unos náufragos, una decisión bondadosa que lo convirtió en el anfitrión del sur más peligroso de Estados Unidos. Efectivamente es Jack Baker, la prueba de que una decisión bondadosa puede tener consecuencias terribles. Le ocultó durante años viviendo juntos a su pareja su verdadera profesión. Esto lo podríamos llamar compromiso real a su trabajo o a los secretos. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Mia Winters, la esposa con más capas que una cebolla infectada. Umbrella lo equipó, lo entrenó y lo mandó al campo sin pensarlo, pensando que iba a ser un portento, pero él se dio cuenta de que no era el camino correcto, fue un gran error. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Carlos Olivera, el mercenario que cambió su historia para convertirse en todo un héroe. Lleva más de 100 años viva. Perdió a su hija en 1919 y descubrió Megamycet. Entonces decidió traerla de vuelta sacrificando a la aldea entera. ¿De quién estamos hablando? Es Mother Miranda, la mujer que construyó un culto sobre su dolor y arrastró a todos con ella. Su plan fue infectar a Ashley para que infectara al presidente de los Estados Unidos, ambicioso y perturbador. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Osmund Saddler, el sacerdote con el plan de dominación mundial más complicado del universo de Resident Evil. Lleva toda la saga apareciendo y desapareciendo sin que nadie sepa nada, ni su nombre ni su agenda. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente, estamos hablando de Ada Wong, la mujer que sabe más que tú, más que yo y más que todos juntos. No descansa, no negocia ni acepta excusas. Su único objetivo es perseguir a cualquier miembro de STARS. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Némesis, una pesadilla constante que no sabe lo que es la palabra parar. Era retorcido antes de que llegara a su vida Evelyn. El virus le dio más recursos. ¿De quién estamos hablando?
Efectivamente es Lucas Baker, el Baker que no necesitó ninguna excusa ni ningún virus para convertirse en el problema real de toda la familia. Este hombre tiene una frase para cada arma y un arma para cada situación, y si hay una Magnum cerca, seguro que ya la están mirando. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Barry Barton, el papá más armado y querido de toda la saga. Podría obedecer a Sadler, pero en cambio no lo hace. Está en una zona de guerra, está infectado y prefiere venderte armas con una sonrisa. ¿De quién estamos hablando? Porque las prioridades son las prioridades. Efectivamente estamos hablando de Merchant, el hombre más relajado en el mundo de los negocios del apocalipsis zombie. ¿Jugaste todo un juego con él? Bueno, la verdad que 2. ¿Pudiste verle bien la cara? Quizás no. ¿Te acuerdas bien cómo era? Tampoco. El hombre más anónimo del horror moderno. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente serán Winters, el protagonista misterioso que todos conocemos, pero realmente nadie vio. Antes de repartir golpes a diestro y siniestro, este tipo pilotaba aviones. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente estamos hablando de Chris Redfield, un policía que cambió la cabina de piloto por una escopeta y nunca miró atrás. El K-2 lo desfiguró tanto que acabó convirtiéndose en una criatura deforme. Miranda lo usa y nadie lo respeta. Es el experimento más fallido de la aldea. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente, Salvador Moró, el señor al que el destino no le dio ni una sola oportunidad. Umbrella lo cató desde niño, era un genio más allá de lo normal. Su propia decisión final, inyectarse su propio virus. Efectivamente es William Birkin, el científico que al final acabó convirtiéndose en su propio experimento. Todo el equipo Bravo entró en las montañas Arklay. Ella con 19 años fue la única que salió. Increíble, con esa edad y tenía más aguante que todos. ¿Quién es? Efectivamente, es Rebecca Chambers, la Rocky que sobrevivió cuando los veteranos no pudieron hacerlo. Dejó Umbrella buscando la vida tranquila en el campo. Resultó que el campo donde fue estaba lleno de parásitos. Bueno, resultó también, lógicamente, que la suerte no era su fuerte. ¿De quién estamos hablando? Y efectivamente se trata de Luis Sera, el científico que quería retirarse, encontrar la paz y no la encontró. El juego nunca le dio un nombre oficial, los fans sí. Lo único que te puedo decir es que lleva sombrero, gabardina, camina lento y es una pesadilla constante. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Mr. X, el sombrero más aterrador de Raccoon City. El gobierno de Estados Unidos la vio en una zona de guerra y al verla pensaron directamente, esta chica la necesitamos en nuestro equipo. ¿De quién estamos hablando? Porque no se equivocaron. Efectivamente, Sheva Lomar, que convirtió su historia más dura en su mayor fortaleza. Tiene 20 años, parece un anciano, se toma muy en serio a sí mismo y vive en un castillo enorme. Leon no tanto. ¿De quién estamos hablando? Es Ramón Salazar, el antagonista más joven y con la actitud más soberbia de Resident Evil 4. Su chaqueta de cuero rojo es un homenaje a Queen. Ella recorre las calles de Raccoon City con su mensaje de Don't Stop Me Now. ¿De quién estamos hablando? Tiempo. Efectivamente, estamos hablando de Clay Redfield, la fan de Freddie Mercury que no se detiene ante nada. Perdió a sus padres, creció sola y se escudó en la compañía de sus muñecas. Sus muñecas empezaron a moverse solas. A partir de ahí, todo empezó a ser normal. ¿De quién estamos hablando? Es Donna Beneviento, la aristócrata más solitaria y perturbadora de todo Resident Evil Village. Tiene un invernadero, tiene plantas y tiene insectos y un completo control sobre ellos, una muestra de que es uno de los personajes que tiene más aficiones dentro de la saga. ¿De quién estamos hablando? Es Margaret Baker, la señora que convirtió la jardinería en algo terrorífico. Su propia madre fue dividida en 4 partes en un frasco por una líder de culto. Digamos que su infancia fue bastante complicada. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente, Rosemary Winters, la hija con la historia más surrealista de toda la saga.
Siendo muy niña, escapó de Raccoon City y el gobierno la encontró y la encerró en una instalación secreta durante muchísimos años. Bonita forma de decir gracias, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? Efectivamente, Sherry Birkin, una de las sobrevivientes de Raccoon City, a la cual el gobierno jamás dejó tranquila. Internet la adoró desde el primer tráiler, lógicamente comprensible. Tiene casi 3 metros de altura y tiene que agacharse en su propio castillo. ¿De quién estamos hablando? Es Alcina Dimitrescu, la icónica e intimidante condesa de Resident Evil Village. Parece una niña, pero no lo es. Se inyecta un suero porque envejece demasiado rápido y ese suero la mantiene estable. Además, tiene el poder de meterse dentro de tu cabeza. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Evelyn, la bioarma más peligrosa perturbadora con aspecto de inocente de toda la saga. Fue el superior de Leon, su mentor y su referente, y al final decidió ponerse en el lado equivocado. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente es Jack Krauser, el mentor que pasó analista sin escalas. Y hasta aquí la Acierta y Gana de hoy. ¿Has ganado a tu rival? Dime en los comentarios cuántos has acertado. Y proponme también los próximos temas que te gustaría ver en los próximos Acierta y Gana. ¡Ay, se me olvidaba! No olvides darle a esta lista de reproducción si quieres ver muchos más Acierta y Gana.